Buenas tardes, mi nombre es Beth Salazar Hernández, perteneciente a la Universidad Tecnológica de Honduras, del campus de San Pedro Sula. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de la separación de la Iglesia y del Estado en la clase de Historia del Derecho hondureño. Como primer punto, tenemos por qué la mayoría de los estados establecen en su constitución que la Iglesia está separada del Estado. Pues bien, la separación iglesia-estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y las instituciones religiosas, iglesias, se mantienen separadas. La iglesia no interviene en asuntos públicos, teniendo cada parte su autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. La separación iglesia-estado está relacionada con la extensión de la libertad de culto de todos los ciudadanos. La separación entre iglesia y Estado es un fenómeno que surge a partir del humanismo durante el Renacimiento. Se consolida con la Ilustración por medio de la corriente filosófica racionalista, llegando a ser una política oficial durante la Revolución Francesa, la independencia estadounidense y las revoluciones burguesas que deshacen la alianza entre el trono y el altar. Actualmente, la separación entre la Iglesia y el Estado se encuentra plasmada en la mayor parte de las constituciones nacionales mediante el establecimiento de un Estado laico. De hecho, la tendencia en el mundo desde la moderna hacia una secularización del Estado. Ahora bien, tenemos lo que es el Estado laico. El Estado laico es el Estado que admite todas las religiones, pero no apoya ni financia a ninguna. También tenemos lo que es el Estado confesional. La Iglesia ocupa el lugar junto al Estado en tareas de gobierno y de orden público. El Estado mantiene la Iglesia dominante a través de los impuestos de la población, pero también se toleran otras iglesias. También tenemos lo que es el Estado aconfesional, que es aquel que no se adhiere y no reconoce como oficial ninguna religión en concreto, aunque pueda tener colaborativos o de ayuda económica, que es lo principal, con instituciones religiosas, sin que se privilegien unas sobre otras. Ahora bien, las diferencias entre estas, podemos decir que en el Estado laico, religión y el Estado están separados. La religión es un asunto personal y no puede ocupar espacios públicos ni ser visible en asuntos puramente civiles. También en el Estado aconfesional, el Estado no se adscribe a una religión y la hace oficial, pero la religión sí se puede, sí que puede intervenir en la vida pública. Puede ocupar espacios públicos y ser visible en las instituciones. La religión cubre tanto la esfera privada como la pública sin demasiadas trabas. Esas son las diferencias principales que podemos ver aquí. Algunos países que tienen el Estado laico, podemos mencionar que es Honduras, Estados Unidos, El Salvador, Noruega, Guatemala y Filipinas. También aquí hay algunos países que tienen el Estado confesional, que podemos mencionar a Pakistán, Israel, Egipto, Inglaterra, Islandia y Dinamarca. También hacemos mención de algunos países que tienen el Estado aconfesional. Entre ellos tenemos a España, Paraguay, Colombia, Suiza y Austria. Ahora tenemos aquí algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos hablan sobre la separación iglesia-estado, que es el artículo 18, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión,
Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza práctica, el culto y la observancia. También encontramos aquí el artículo 21, el cual nos dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. También tenemos que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Asimismo, podemos hacer mención en la Constitución de la República de Honduras que establecen la separación de la Iglesia y el Estado. Aquí tenemos 3 artículos, ¿verdad? Que es el artículo 1, que nos dice que Honduras es un Estado de derecho soberano constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. También encontramos el artículo 77, el cual garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preemencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin de las creencias religiosas del pueblo. También podemos hacer mención del artículo 151, párrafo 2, el cual establece la educación nacional, que será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia, involucrará inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincularse directamente en el proceso de desarrollo económico y social del país. Como conclusión, podemos decir que la iglesia tiene como fin la salvación del alma. Debe ser una organización espiritual a diferencia del Estado, que organiza y vela por el cumplimiento del contrato social. Sus fines son terrenales. La iglesia y el Estado no tienen nada en común porque cada uno tiene sus orígenes y fines distintos. El Estado se ocupa de lo público y lo terrenal, y la iglesia de lo privado y lo espiritual. Cabe mencionar que algunas desventajas que pueden darse en la separación del Estado y la iglesia es que puede darse la situación de que en la religión desaparece y queda solo el Estado. También la desaparición de la religión dentro de la escena social origina un desbalance de la sociedad. También el Estado probablemente terminará con un gobierno con más poder, un aspecto poco positivo para los defensores de la libertad, ya que el gobierno abre la posibilidad de anular o limitar otras libertades y hacerlo con menor oposición. Gracias.